Una charla que uno tiene así, es hablando así, esta charla de dos personas, ¿no? Es tan importante porque lo que yo siempre traté de explicar que, digamos, la primer creación fue el sonido, aun cuando no existía ningún ser en el universo había sonidos. Entonces, el sonido emanaba vibraciones y de esas vibraciones se dio la vida. Con cualquier teoría que me quieras poner sobre la mesa, la vida vino de la vibración. De la vibración. Totalmente. Entonces, cuando Las palabras son vibraciones. las palabras, todo lo que expreses con la boca es vibración. Y es lo que vos le devolvés al universo, porque vos estás en deuda, porque a vos te dieron una vida. Ajá. Y esa vida, que durante milenios y millones de años atrás partió desde un sonido. Entonces tu sonido después se fue evolucionando, porque los primeros seres no hablaban, hacían sonidos. No tenían digamos, no habían desarrollado la capacidad como hoy día uno puede hablar, hacer frases, componer música, sino que eran sonidos. Ajá. Pero esos sonidos partían desde la matriz que venía desde el universo. Entonces ahora lo que uno emana... Eran sonidos más armónicos tal vez, porque eran más primarios. no eran armónicos en sí, pero digamos no tenía el desarrollo mental como para hilar frases, hacer Claro, lo que después con la sí. evolución se fue dando. Pero aún ese sonido primario de un chimpancé... Hablamos de humanos, ¿no? Porque no los ángeles. No estamos hablando de seres humanos. Ok. Ese sonido primario del primer hombre o mujer y a lo que después se hizo, a lo que es hoy día. Entonces, cuando uno habla, estás hablando una conversación, estás emanando al universo también una energía, porque estás conectado con un hilo que no se cortó nunca. Entonces, si hay discusiones, si hay peleas, si hay agresiones en cada ser humano, está emanándole al universo una vibración de violencia. Sí. Y esa violencia vuelve generalizada hacia la Tierra. Eso puede ser también que le pase, por ejemplo, a los chicos con autismo. Los que viste que se alteran con las No, discusiones. lo que pasa es que los Porque chicos por ahí son sensibles. son hipersensibles, Son entonces, vibraciones claro, negativas. ellos están más en la vibración. Entonces, a la vez, cuando alguien le habla, lo que el chico está captando primero más que lo que le está diciendo, sino la vibración. Claro. Entonces, es como que tienen esa percepción de captar en la palabra la vibración energética. Entonces, ya lo altera porque la persona quizás está en una frecuencia que no es óptima para esa persona. Pero ahí ya entramos en un terreno médico que cada, digamos, cada chico tiene su complejidad y su problema. Pero en sí, hablando de la gente común, vos, cualquier persona, yo, cualquier persona común que se exprese, que cante, no es lo mismo que vos cantes algo armonioso, que lleve una armonía al universo, a las personas, que cantes un heavy metal que vas a matar a todo el mundo. Sí, obvio. De hecho, hay gente que lo escucha y le choca y no lo puede ni siquiera escuchar, pero también el universo sí escucha. Y en el universo hay seres, hay entes, hay parásitos energéticos que están alimentándose de esa energía. Claro. Entonces esos parásitos energéticos después entran en los seres humanos. Y después hay gente que mata a alguien y no sabe por qué lo mata, o quizás chocas en la calle y baja alguien con una masa y te la pega en la cabeza. Hay cosas que uno no tiene explicación de por qué se genera tanta violencia. Claro. Pero Viste que hay una pregunta de por qué, qué sé yo, el hombre está tan asesino, por así decirlo, por qué esos fenómenos. Y en realidad todo parte de la energía. Todo parte del sonido, de la vibración y del sonido. de la voz. De la voz. Es que todos al final son cómplices, porque si vos
tenés una pelea con alguien y en vez de hablar y armonizar y hablar tranquilo o llegar a una... podés discutir o podés tener un intercambio, pero después también te podés disculpar después que pasó todo y armonizar para que esa carga energética se disuelva. Porque cuando uno reconoce errores o perdona, disuelve muchas energías negativas. Claro. Pero bueno, es como que los seres humanos esto no lo tienen para nada. Mucha filosofía sí, pero son las muy pequeñas y mucha gente no sabe que si putea a alguien, a la vez está puteando al mismo porque le va a volver de alguna manera, porque lo está tirando al cosmos y va a dar una vuelta cíclica, que por ahí no es ese mismo día, pero quizás dentro de unos meses le va a volver y peor. Claro. Entonces por eso es la importancia de la palabra. Siempre hubo maestros que tomaron a la palabra como el eje del ser humano, la base del ser humano. La palabra antes era un filósofo, por ejemplo, era un ser que se respetaba mucho. Hoy un maestro te da clase y los alumnos le pegan. Entonces fíjate cómo se perdió el valor de la palabra. Claro. Bueno. También yo siempre creí, por ejemplo, hice una distensión o percibía como que había música que estaba en armonía con la naturaleza y música que no estaba en armonía con la naturaleza. Sí. Eso es muy cierto. O sea, porque... como que hay músicas que irrumpen como en una vibración de la tierra y hay otras que acompañan esa vibración. Sí, te explico. Por ejemplo, los chamanes, los maestros que también hacen música, por ejemplo, bueno, los sonidos ancestrales, ¿no? El tambor y todo eso. Los músicos ancestrales, porque hubo músicos ancestrales, se guiaban para hacer música por el sonido de los pájaros, por el ruido del río, el sonido del agua, el tronar de una montaña, el volcán. Entonces ellos iban amalgamados con la naturaleza. Entonces la música se creaba, pero la matriz de esa música estaba atada a la naturaleza. Claro. ¿No? Ahora es como que la matriz de la mayoría de las canciones está atada al materialismo. Claro. Porque es me abandonaste, me dejaste, las posesiones. En sí es algo enfermante que cantado por muchas personas a la vez tiene un poder, porque todavía la palabra tiene un peso, pero el cantar... Más. Hay un libro bíblico que se llama El Cantar de los Cantares, que bueno, explica muchas cosas ahí, pero digamos que la música cantada y expresada tiene más poder energético. Entonces, lo ideal es que... Por eso hay que ser responsable. Los compositores, los que componen, a esa composición le den, si quieren, un tinte romántico, pero también desde la sensibilidad y desde la armonía con la naturaleza. Que son muy pocos los músicos que hacen eso, en mi opinión. La mayoría lo hace desde lo cotidiano, la materia, el envenenamiento social que tenemos de la competencia y el ego. Y realmente eso no está muy bueno. Perfecto. Para nadie. Bueno, lo que pasa es que uno emana lo que también uno es. Por eso yo creo que como artista uno tiene que prepararse sí, hay artistas... espiritualmente. Sí, hay artistas que emanan lo que uno es. Y hay artistas que simplemente miran a la sociedad y componen en base... Es como un cuadro. Es como una pintura. O sea, miran la sociedad, miran una historia lo que los rodea y cuentan una historia de eso irresponsablemente, porque si vos, por ejemplo, tenés un caso de una persona que es asesinada y vos contás y lo pones en una letra o lo haces muy violento, estás generando una energía que va a generar más casos como eso. Mirá. El humano no lo entiende, pero realmente es así, porque tiene un poder muy grande. Mirá. Entonces, alguien que algún día los psicólogos, quizás mucha gente que estudia
cuando la medicina más germánica o la medicina más energética en el futuro se entienda, porque en el futuro la medicina va a ser más energética, esto va a ser vital. Es como decir, mira, si vos te querés cuidar del colesterol, no comas grasa, porque las arterias se te van a tapar. Si vos querés vivir una vida plena y sana y que te enfermes menos, no consumas determinadas cosas de vocabularios malos o de música mala porque te vas a enfermar. Perfecto. Hay música que la podés escuchar y te puede estar enfermando. Inconscientemente el cuerpo puede estar recibiendo una energía que te va a enfermar. Bueno, ya se empezó a estudiar un poco eso en la musicoterapia. Exacto. ¿No? Por eso exactamente, por eso la musicoterapia ayuda a las personas que están enfermas y es muy buena para muchos casos. Pero si hay una música que es buena, también hay una música que enferma. Y de la música que enferma es de lo que no se habla. Excelente. Bueno, nos despedimos hoy de esta charla y de este tema muy interesante. Sí. Y bueno, hasta la próxima. Ya volveremos con más temas. Charla. Un besito para todos.